Los convenios colectivos se desarrollan en el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en sus artículos del 82 al 92. En cuanto al concepto y eficacia de los convenios colectivos, se regulan en el artículo 82 y define los convenios como el acuerdo libremente adoptado por los representantes de los trabajadores y de los empresarios en virtud de su autonomía colectiva y mediante el cual, dentro de su ámbito correspondiente, se regulan las condiciones de trabajo y productividad e igualmente la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten. Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4 del Estatuto del Trabajador, que desarrolla las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecta a las siguientes materias: a la jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos, el sistema de remuneración y cuantía salarial, el sistema de trabajo y rendimiento, las funciones siempre que excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del Estatuto del Trabajador y las mejoras voluntarias de la acción protectora de la seguridad social. Se dice que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entiende que la disminución es persistente si durante 2 trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios e instrumentos de producción. Causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Si el periodo de consultas finaliza con acuerdo, se presume que concurren las causas justificativas y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulta aplicable el nuevo convenio en la empresa, y el acuerdo deberá ser comunicado a la comisión paritaria. Si por el contrario finaliza con desacuerdo, cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la comisión del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de 7 días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia fuera planteada. Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido por los acuerdos interprofesionales del ámbito estatal autonómico. Si el periodo finaliza sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, o éstas no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios, cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos. La decisión de estos órganos habrá de dictarse en un plazo no superior a 25 días, y la decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo de consultas. El resultado de los procedimientos que hayan finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad laboral a efectos de depósito. El convenio que sucede a uno anterior puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquel. En dichos supuestos se aplicará íntegramente lo regulado en el nuevo convenio. Las unidades de negociación se regulan en el artículo 83 del Estatuto del Trabajador. Indica que los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden. Es obligatorio determinar en el convenio colectivo el ámbito personal, funcional, territorial y temporal del mismo. Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas de carácter estatal o de comunidad autónoma podrán establecer, mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva,
fijando en su caso las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito. Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos sectoriales de ámbito estatal o autonómico por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria. Dichas organizaciones de trabajadores y empresarios podrán igualmente elaborar acuerdos sobre materias concretas. Estos acuerdos y los interprofesionales del apartado anterior comentados tendrán el tratamiento de convenios colectivos. La concurrencia de los convenios se regula en el artículo 84, que indica que un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario negociado conforme a lo dispuesto en el artículo 83.2, que regula la cláusula de inaplicación en la empresa, y salvo lo previsto en lo comentado siguiente. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá siempre prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias: salario base y complementos salariales, el abono y la compensación de las horas extras y la retribución específica del trabajo a turnos, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y las vacaciones, la adaptación de las modalidades de contratación a los convenios de empresa y las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, así como aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos interprofesionales. Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o de producción y nominativamente identificadas. Los acuerdos y convenios colectivos interprofesionales que, según el artículo 83.2, establece la estructura de la negociación colectiva, no podrán disponer de prioridad aplicativa de los convenios de empresa y grupos de empresa. Salvo pacto en contrario negociado según el artículo 83.2, los sindicatos y asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación podrán, en el ámbito de una comunidad autónoma, negociar acuerdos o convenios que afecten a lo dispuesto en los de ámbito estatal. En este supuesto, y salvo que resultare de aplicación un régimen distinto al establecido mediante acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal negociado según el artículo 83.2, se consideran materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica. En cuanto al contenido de los convenios colectivos, se regula en el artículo 85, que indica que las materias que pueden ser reguladas mediante convenio colectivo pueden ser de índole económico, laboral o sindical. También se pueden regular las condiciones de empleo, las relaciones de los trabajadores y sindicatos con el empresario y las asociaciones profesionales, y también los procedimientos para solventar las discrepancias que puedan surgir en los periodos de consulta previstos en los artículos 40 del Estatuto del Trabajo, 41 o el 51, que regulan respectivamente la movilidad geográfica, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y la suspensión y extinción de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se impone una obligación siempre al contenido mínimo de los convenios colectivos, que es el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral o planes de igualdad. El deber de negociar planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores se articula de la siguiente manera. En los convenios colectivos de ámbito empresarial, el deber de negociar se formalizará en dichos convenios, y en los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa establecen términos y condiciones para que esta obligación se desarrolle en los convenios de empresa. El contenido mínimo de los convenios colectivos está indicado, que son las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, los procedimientos para solventar las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo del convenio, la forma y condiciones de denuncia del convenio y el plazo mínimo para dicha denuncia antes de que finalice su vigencia, y la designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras les sean atribuidas, así como el establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de esta comisión, incluido el procedimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas no judiciales
resolución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal autonómico. El artículo 86 regula la vigencia de los convenios colectivos, indica que corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, pudiendo eventualmente pactarse distintos periodos de vigencia para cada materia o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio. Durante la vigencia del convenio, los sujetos que reúnan los requisitos para su negociación también podrán negociar su revisión. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año, si no media denuncia expresa de las partes. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubieran establecido en el propio convenio. Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su denuncia. Mediante acuerdos interprofesionales previstos en el artículo 83, se deberán establecer procedimientos de aplicación general y directa para solventar las discrepancias existentes al no alcanzarse acuerdo tras la negociación, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje, que en ese caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los convenios. Dichos acuerdos interprofesionales deberán especificar los criterios y procedimientos de desarrollo del arbitraje, expresando particularmente el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral. En defecto de pacto específico, el arbitraje tendrá carácter obligatorio. Transcurrido un año desde la denuncia del convenio, sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo que los aspectos expresamente se mantengan. En cuanto a la legitimación de los convenios colectivos, se regulan en el artículo 87 y estarán legitimados en representación de los trabajadores. Se distinguen en el ámbito de la empresa o de los convenios sectoriales. En el ámbito de la empresa, en los convenios de empresa y de ámbito inferior estará legitimado el comité de empresa, los delegados de personal o las secciones sindicales que asumen la mayoría de los miembros del comité. En los convenios para un grupo de empresas, la legitimación se establece para la negociación de los convenios sectoriales, y en los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con perfil profesional específico, serán las secciones sindicales que hayan sido designadas mayoritariamente por sus representados a través de votación personal, libre, directa y secreta. En los convenios sectoriales son 3 los grupos que están legitimados. El primero serán los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así como las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. Los sindicatos que tengan la condición de más representativos a nivel de comunidad autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de ámbito interterritorial, como las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos, y los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10% de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional del convenio. En representación de los empresarios, estarán legitimados en los convenios de empresa o ámbito inferior será el propio empresario, en los convenios o grupo de empresas será la representación de estas empresas y en los convenios colectivos sectoriales serán las asociaciones empresariales que en el ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el 10% de los empresarios, siempre que den ocupación a igual porcentaje de trabajadores afectados, así como aquellas asociaciones empresariales que en dicho ámbito den ocupación al 15% de los trabajadores afectados. En cuanto a la comisión negociadora, legitimada para negociar el convenio, se regula en el artículo 88 y estará compuesta por los miembros con voz y voto que se elegirán por las organizaciones legitimadas en proporción a su representatividad. Para que la comisión pueda constituirse, los sindicatos y asociaciones empresariales que la forman deben representar como mínimo a la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal y empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio. Se puede también contar con un presidente y asesores, que todos ellos intervendrán con voz pero sin voto. En los convenios sectoriales, el número de miembros en representación de cada parte no excederá de 15
y en el resto de los convenios no superará los 13. Si la comisión negociadora tuviera un presidente, las partes deberán consignar en el acta de la sesión constitutiva de la comisión los procedimientos a emplear para moderar las sesiones y deberá firmar las actas que correspondan a las mismas un representante de cada una de ellas, junto con el secretario antes indicado. La tramitación de los convenios está regulada en el artículo 89 y la parte que serán los empresarios o los trabajadores que promuevan la negociación remitirá comunicación escrita a la otra parte expresando la legitimación que ostenta y los ámbitos del convenio y materias objetos de negociación. Si se pretende negociar un convenio colectivo vigente, la comunicación deberá efectuarse a la vez con el acto de la denuncia. De la comunicación se enviará una copia a la autoridad laboral correspondiente en función del ámbito territorial del convenio. La parte receptora de la comunicación solo podrá negarse a la iniciación de las negociaciones por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de revisar un convenio ya vencido. En cualquier caso, se deberá contestar por escrito y motivadamente. Las dos partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de buena fe. En los supuestos en que se produjera violencia, tanto sobre las personas como sobre los bienes y ambas partes comprobaran su existencia, quedará suspendida de inmediato la negociación en curso hasta la desaparición de la violencia. En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la comunicación, se procederá a constituir la comisión negociadora. La parte receptora de la comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario o un plan de negociación. Los acuerdos de la comisión requerirán en cualquier caso el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones y en cualquier momento de las deliberaciones las partes podrán acordar la intervención de un mediador designado por ellas. El artículo 90 regula la validez de los convenios colectivos e indica que estos han de formalizarse por escrito bajo sanción de nulidad. Deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente a efectos de registro dentro del plazo de 15 días a partir del momento en que se firme. Una vez registrado, el convenio será remitido al órgano público competente para su depósito. En un plazo mínimo de 20 días desde la presentación del convenio en el registro, se dispondrá por la autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita en el BOE o en el correspondiente boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia en función del ámbito territorial del convenio. El convenio entrará en vigor en la fecha en que las partes acuerden. Si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción social, la cual resolverá conforme al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Social. La autoridad laboral velará por el respeto al principio de igualdad en los convenios colectivos que pudieran contener discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo. A estos efectos podrá recabar el asesoramiento del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidad o de los organismos de igualdad de las comunidades autónomas, según proceda por su ámbito territorial. La aplicación y la interpretación de los convenios colectivos se regula en el artículo 91 del Estatuto del Trabajador y en el ámbito jurisdiccional la aplicación de los convenios y su interpretación corresponderá a la jurisdicción social. Y en el ámbito de la negociación colectiva corresponderá tanto a la comisión paritaria como del convenio como a los procedimientos de mediación o arbitraje que puedan establecerse en virtud del artículo 82 del Estatuto del Trabajador. En el caso de que los acuerdos logrados a través de la mediación y el auto arbitral tengan la misma eficacia jurídica y tramitación de los convenios colectivos, siempre que quienes hubiesen adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar un conflicto colectivo. Ya por último, en cuanto a la extensión y la adhesión de los convenios colectivos, se regulan los dos en el artículo 92 del Estatuto del Trabajador e indica que la adhesión será porque en las respectivas unidades de negociación las partes legitimadas para negociar podrán adherirse de común acuerdo a la totalidad de un convenio colectivo en vigor, siempre que no estuvieran afectados por otro, comunicándolo a la autoridad laboral competente a efectos de registros. La extensión del convenio, aparte del artículo 92 del Estatuto del Trabajador, ha sido desarrollado también por el Real Decreto 718/2005
Indica que el convenio a extender deberá tener ámbito superior al de la empresa, salvo que no exista convenio colectivo que se pueda extender con un ámbito de aplicación superior al de la empresa, y en ese caso se podrá extender con carácter excepcional un convenio de empresa. El procedimiento se iniciará siempre a instancia de parte legitimada. Estarán legitimados quienes lo estén para promover la negociación colectiva en el correspondiente ámbito de la extensión. El plazo para resolver el procedimiento será de 3 meses, teniendo la ausencia de resolución en el plazo efectos desestimatorios de la solicitud. El convenio colectivo extendido surtirá efectos desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la finalización de la vigencia inicial o prorrogada del convenio colectivo extendido. Si un convenio extendido es sustituido por un nuevo convenio colectivo, las partes legitimadas podrán solicitar en el plazo de un mes desde la publicación del nuevo convenio colectivo que se dicte una nueva resolución para extender el nuevo convenio publicado. El plazo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada en el correspondiente registro. La extensión de un convenio colectivo no impide la negociación de uno propio en el ámbito de la extensión y la vigencia de la citada extensión no es causa válida para negarse a negociar. La suscripción de un convenio dejará sin efecto la extensión previa resolución administrativa. La iniciación del procedimiento de extensión se anunciará en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario de la Comunidad Autónoma y en uno de los diarios de mayor circulación en el ámbito territorial. En el caso de que se observen defectos en la solicitud, el órgano instructor del procedimiento requerirá en el plazo de 3 días su subsanación, que deberá ser realizada en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida la solicitud. El órgano instructor solicitará con carácter preceptivo el informe de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas sobre la necesidad de proceder a la extensión. También solicitará con carácter preceptivo y determinante el informe del órgano consultivo correspondiente, que será la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en los procedimientos que sean de la competencia del Ministerio de Trabajo. La resolución de este procedimiento pone siempre fin a la vía administrativa y, además de decidir sobre la extensión o no del convenio, la resolución administrativa que se dicte podrá decidir sobre aquellas disposiciones del convenio colectivo que resulten aplicables.